propone económica en la República Argentina a través de 4 etapas, inclusive ya en los últimos años se discute si ya no estaríamos en presencia de una quinta etapa en el marco de la evolución propuesta por Aldo Ferrer. Lo cierto es que estas etapas están dadas por un primer momento denominado economía regional y de subsistencia, que va desde la conquista américa hasta principios del siglo XIX. Luego hay una segunda etapa que Aldo Ferrer la denomina economía en transición o de transición, y que abarca el periodo que va entre principios del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX. Estaríamos hablando de los años que van entre 1870 y 1880 aproximadamente. Una tercera etapa que Aldo Ferrer ha denominado economía primaria agroexportadora, que va desde la finalización de la economía de transición hasta el año 1930, y ahí sí un año bien marcado, y ahora vamos a ver las características de este periodo, por qué se marca tanto este momento, y al mismo tiempo una cuarta etapa por la economía semi-industrial dependiente, que obviamente podríamos inclusive tomarla hasta nuestros días. Y ahora le voy a explicar mi posición, porque esta situación no se puede repetir hasta nuestros días, teniendo en cuenta de que se discute también la posibilidad de una quinta etapa, que es la de la economía de la inclusión o la consolidación de la independencia, pero sin embargo hay algunos problemas estructurales de la economía argentina que están resurgiendo, y esto pone en duda la formación de una quinta etapa, manteniéndonos en la cuarta. Pero ahora lo vamos a discutir un poco en profundidad a esta cuestión. Vamos a empezar con la primera etapa. Yo los slides los tengo desde la segunda, desde la economía de transición. Pero les comento brevemente en qué consiste la economía regional y de subsistencia, que va desde la conquista de América hasta principios del siglo XIX. Este es un periodo caracterizado por la existencia de economías de subsistencia, como su título indica, y esto implica que las economías tuvieran que vivir mayoritariamente con las propias actividades productivas que desarrollaban, fundamentalmente basadas en el autoconsumo, es decir, la producción de autoconsumo, la producción para el consumo propio de esa región, y muy pocos niveles de intercambio con otras regiones. Esto fundamentalmente, dadas las características de los sistemas de transporte, dadas las lejanías, dadas las dificultades con las que se atravesaba o las que se encontraba para poder atravesar grandes distancias, sobre todo con muchas amenazas, justamente producto de la existencia, por ejemplo, de tribus aborígenes o obviamente con las cuales se guerreó bastante, como así también de la permanente amenaza que significaban también las presencias permanentes de los portugueses, sobre todo sobre la costa del río Uruguay. Esto obviamente ha generado, algunos de estos elementos son los que han generado que las economías sean fundamentalmente de subsistencia, no tenían mayor emancipación,
estaban alejados de los centros, entre sí estaban alejadas y a su vez estas estaban alejadas de los centros portuarios más importantes. Eh, por lo tanto, también se tenía poco vínculo con la corona española. A fines del siglo XIX, o mejor dicho, a principios del siglo XIX, lo que se empiezan a producir son los primeros hechos vinculados con movimientos emancipatorios, movimientos de independencia. Entonces, estas economías empezaron también en paralelo a tener un poco de más vinculación, sobre todo por la necesidad de identificar en el nuevo orden territorial que se iba definiendo una participación activa en la Constitución, y pongo y remarco esta idea, en la Constitución de la naciente nación argentina. Por lo tanto, estas características, que no son solamente económicas, sino también institucionales, han delineado esta primera etapa. Una de ellas, una de las características que olvidé mencionar, sin duda, era la existencia de los cabildos, era la existencia de una autoridad central, que era la del rey, como un representante directo del rey de España, y esto obviamente condicionaba mucho también las normas de comportamiento reguladas a través de las leyes indianas. Que han influido mucho, dicho de paso, han influido mucho en nuestro sistema normativo, inclusive vigente. En la economía de transición, que se da a partir de ya del principio del siglo XIX, se dan algunos hechos institucionales y algunos hechos económicos que obviamente van a ser muy importantes. Pero aquí son muy, muy importantes los hechos institucionales que se van a dar en el marco de la emancipación, la formación, el primer gobierno patrio, la declaración de la independencia y obviamente la Constitución Nacional. Estos son los tres pilares sobre los cuales seguramente se va a sentar lo que posteriormente va a venir en materia institucional y en materia económica. Por esto es que esta etapa, si bien no es trascendente desde el punto de vista económico, sí lo es desde el punto de vista político. Y algunas de las características que ustedes pueden ver enunciadas allí están vinculadas, por ejemplo, con lo que ya dije recién, el primer gobierno patrio, un dato no menor que es la asamblea del año 13, es una asamblea muy importante porque va a fijar el comportamiento institucional en algunas pautas, por ejemplo, la abolición de la esclavitud o la acuñación de moneda, etc. La declaración de la independencia en el año 1816, donde participan la mayoría de las provincias, con excepción de las provincias del litoral, pero muy pocos lo saben, pero hay un hecho que es central en la no participación de las provincias del litoral, no porque no hayan adherido a la declaración de independencia, sino porque las provincias del litoral, conjuntamente con la banda oriental, habían ya declarado la independencia con un año de anticipación. Esto es un hecho histórico de absoluta relevancia, teniendo en cuenta justamente la necesidad de declarar independencia del gobierno español. El otro hecho muy importante que se dio en paralelo con la declaración de la independencia son las guerras de la independencia, la necesidad de que las fuerzas de los ejércitos realistas no sean una amenaza para que el gobierno español o la corona española retome el poder en estas tierras. Por lo tanto, había que fortalecer el sistema de defensas y obviamente no solamente fortalecer el sistema de defensa, sino también el sistema de contraataque, tal como lo llevó adelante San Martín, liberando primero a Chile y posteriormente al Perú. Es decir, atacando fundamentalmente
las fuentes de amenazas que los nacientes gobiernos en América Latina tenían como consecuencia de las acciones de tratar de recuperar terreno por parte de la corona española. Pero también otro hecho importante, que sin duda marca mucho en la historia institucional económica en la República Argentina, son las permanentes confrontaciones entre unitarios y federales. Ya quiero detenerme un momento, porque seguramente ustedes lo vieron en la historia constitucional recientemente, y aquí podemos hablar muchísimo porque en esta contienda entre unitarios y federales no solamente se dio en el terreno de las armas, sino fundamentalmente también se dio desde la visión de la organización nacional, y algunos ejemplos están plasmados, por ejemplo, en los grandes debates que se tenían por aquel entonces, estamos hablando entre 1820 y 1850, vinculado con esto que mencionaba, que es la organización del Estado argentino, o en lo que en ese momento se consideraba la organización de la Confederación Argentina, es decir, la Confederación de Provincias Argentinas. Es evidente que nuestra Constitución o nuestra patria se constituye sobre la base de provincias preexistentes a la nación argentina. Eso lo establece hasta el mismo preámbulo de la Constitución Nacional. Es decir, nosotros, mejor dicho, los constituyentes declaran una constitución sobre la base de acuerdos preexistentes, y esos acuerdos preexistentes lo fueron dando provincias preexistentes a la nación. De allí la importancia fundamental que tienen las provincias en nuestra organización político-republicana en la República Argentina. Tal lo marca la Constitución Nacional en su artículo 1. ¿Y a qué voy con esto de que las discusiones no solamente, o las rencillas no solamente se daban en el terreno del campo de batalla, también se daban en el terreno de los debates sobre la organización nacional? Un punto central aquí es, por ejemplo, lo que significó el Pacto Federal de 1831. Anótenlo si ustedes no han tenido oportunidad de lectura de esto, anótenlo. El Pacto Federal de 1831 discutió, entre otras tantas cosas, por ejemplo, la disposición de los puertos a lo largo del río Paraná y del río Uruguay, como un acto de demostración del federalismo que en ese momento se discutía en la naciente República Argentina. Y, obviamente, la provincia de Corrientes, bueno, hay muchos correntinos aquí, la provincia de Corrientes ha tenido una gran participación en ese debate, en esa discusión, a través de un representante de Corrientes en el Pacto Federal, quien fue Pedro Ferré. La posición de Pedro Ferré en ese momento fue la de la posibilidad de apertura de puertos que vinculen a las provincias directamente con el mundo exterior, pero asimismo con un fuerte control en materia de aduanas, a partir de la gran influencia que ejercían las corrientes mercantilistas en la economía de ese momento. En América Latina, porque acuérdense, estamos hablando de 1830, las corrientes mercantilistas ya habían sido superadas ampliamente por la doctrina liberal en economía y en política. Pero, obviamente, la posición de los federalistas, como en el caso de Pedro Ferré, fue la de la defensa en la instalación, por ejemplo, de puertos que se vinculen directamente con el exterior a través del río Paraná. Vuelvo a repetir, fuerte control de importaciones, teniendo en cuenta justamente la visión que se tenía sobre la necesidad de fortalecer el entramado económico local, sin que este entramado económico local sienta las amenazas de
la producción extranjera. Por el otro lado, otro actor importante en este gran debate fue José Patrón, un hacendado de la provincia de Buenos Aires, que defendía una posición contraria a la de Rosas, a la de Pedro Ferrer, donde ellos justamente, lo que planteaba justamente era la necesidad de que la Confederación Argentina en ese momento mantenga un solo puerto enclavado en la provincia de Buenos Aires y desde allí se distribuyera la mercadería o los productos importados al resto de las provincias argentinas. Esto con el ánimo de mantener un control más férreo de los productos que se incorporaban, pero también vinculada a esta visión a una suerte de, paradójicamente, ¿no? Suerte de liberalismo, teniendo en cuenta que José Patrón respondía fundamentalmente a Rosas, Juan Hernández Rosas, que gobernaba en ese momento la Confederación Argentina. Entonces, ejemplos como estos, que tienen una enorme actualidad hoy, son los que ya en ese momento se discutían, y yo digo una enorme actualidad porque si ustedes miran con atención uno de los debates sobre la política de puertos o la política mercante en la República Argentina, esto está muy vinculado, por ejemplo, con la modernización de los puertos sobre el río Paraná, pero fundamentalmente está vinculado con la necesidad de que estos puertos tomen mucho vigor y que asimismo se pueda fortalecer lo que se denomina la hidrovía y que a su vez la hidrovía Paraná-Paraguay esté controlada por fundamentalmente el Estado Nacional. Y en contraposición a esto, obviamente, quienes consideran que la hidrovía, que los puertos en realidad y fundamentalmente la hidrovía tienen que tener un desarrollo desde el sector privado. Entonces, estos debates de una manera u otra continúan con distintas modalidades en función del tiempo en el cual estamos viviendo. Seguramente ustedes habrán escuchado bastante o si les interesó en algún momento los grandes debates sobre la economía y la política en esta región. Seguramente uno de los temas centrales es el de la hidrovía Paraná-Paraguay. Otro eje fundamental sobre el que se asienta esta etapa, que es la de la etapa de transición, en el cual hay una conformación del Estado Nacional, es el de la Constitución de 1853. Es un hecho histórico fundamental, pero que tiene una trascendencia, ya no solamente histórica, sino fundamentalmente la trascendencia más importante es sobre la institucionalidad de la República en la naciente nación. En el año 1853, ustedes recordarán que se sanciona la Constitución Nacional después de la derrota que sufre el Ejército Federal al mando de Juan Manuel de Rosas en Caseros, en una batalla contra las tropas unitarias que en ese momento estaban al mando del general unitario que hasta muy poco tiempo antes era un general federal, pero bueno, después traición mediante a Rosas se convirtió en un general unitario, quien fue nada más y nada menos que el general Urquiza. Obviamente que esto va generando, va consolidando de alguna manera el Estado Nacional y se consolida y se va consolidando a partir de algunos otros hechos que por ahí no figuran allí, y que tiene que ver, por ejemplo, con la sanción en la provincia de Buenos Aires del Código Civil, del Código de Comercio del año 1858. Aquí hay una salvedad. Cuando se sanciona la Constitución Nacional
la provincia de Buenos Aires no participa no envía representantes a la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires no participa de la sanción de la Constitución de la Nación Argentina, de tal modo que la capital de la República Argentina pasa a constituirse la ciudad de Paraná. Entonces, la ciudad de Paraná pasa a constituirse como capital, y a partir de ese momento la provincia de Buenos Aires se maneja de manera autónoma de la Confederación Argentina, que ya tenía instituida la Constitución Nacional. En el año 1858, sin estar la provincia de Buenos Aires adherida a la Confederación Argentina y obviamente a la República Argentina, dicta el Código de Comercio, que va a regular las prácticas comerciales en la provincia de Buenos Aires. En 1860, luego de la batalla de Pavón, la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Confederación, se incorpora a la República Argentina, y establece una serie de condiciones para su integración. Y entre una de esas condiciones eran algunas reformas a la Constitución Nacional. Esto se lleva adelante y, entre otras cuestiones, la Confederación Argentina, o lo que ya representan las provincias de la República Argentina, en el año 1862 también adopta el Código de Comercio ya instalado en la provincia de Buenos Aires a partir del año 1858. Estos son antecedentes muy importantes en este momento, teniendo en cuenta de que son elementos que van a ir regulando de un modo u otro la organización nacional. A partir de la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, y ya manteniendo una unidad sobre la base de la Constitución, se empieza realmente a configurar el Estado Nacional, y este estado de configuración se da entre el año 1862, que es cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires, hasta el año, relativamente hasta el año, y obviamente esto prosigue después, 1880. Hay un hecho que es fundamental desde el punto de vista político y económico, y que está vinculado con la extensión o con el engrandecimiento de las fronteras agropecuarias. La República Argentina hasta ese momento llegaba hacia el sur hasta un poco más allá de lo que hoy representa el centro de la provincia de Buenos Aires, y ni siquiera alcanzaba a pasar en los límites del Río Negro. Obviamente que esto fue condicionando la